La radio es el escenario y la imaginación. Entonces, quien no podía ir al estadio se imaginaba el partido a través del narrador y el comentarista. Estamos en la segunda temporada de Follow the Leader, donde solo traemos a gente exitosa, gente que sobresale por ser exitoso en cada uno de sus campos. Y hoy traímos a un invitado muy especial, una de las personas que más sabe de fútbol en este país. No solo porque lo digo yo o porque es mi pensamiento, sino muchos de sus colegas, la audiencia lo dice, es un estudioso, es un enfermo por el fútbol, lee libros, es autodidacta, inclusive técnico de fútbol homologado por la AFA, ¿sí? Y pues lleva más de 30... ¿cuántos? 40. Señoras y señores, Darío Ángel Rodríguez hoy está invitado a Follow the Leader, donde el podcast es para que entendamos qué tiene la gente exitosa en su ADN. ¿Qué tiene en el ADN, Darío? ¿Qué tal, Zach? En el ADN, pasión, vocación y sí, muchas ganas de seguir aprendiendo. ¿De dónde sale Darío Ángel? Es decir, Rafael, su padre, Dilis, su madre... ¿Por qué carajos el fútbol? Teniendo hermanos policías, profesores, emprendedores. Sí. Mi padre no fue futbolero, aunque estuvo en aquella expulsión de Pelé de parte del Chato Velázquez en el Campín. Él justo fue a ese partido. La única expulsión en la historia del fútbol donde alguien o un árbitro le tuvo que devolver o quitar la roja para que volviera al campo de fútbol porque era Pelé. Era Pelé y había una cuestión peligrosa de orden público, porque si la gente iba a ver a Pelé y al Chato Velázquez le dio por expulsar a Pelé... Le iban a pelar. No, es que le dieron una solfa, como se dice en el argot de barrio, terrible. Le pegaron todos. El único que no le pegó fue Pelé. O sea, ¿le pegaron? Al Chato sí. O sea, lo cascaron y todo. Claro, por la expulsión a Pelé. Lo que pasa es que a mí me contó la historia del finado Chato Velázquez, en una entrevista que le hice. Es que a Pelé solamente le dio por decirle filo da puta, no más. Es como el Messi actualmente le diera por echar la madre, pero no, ni siquiera así lo devuelven, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el Chato Velázquez era un árbitro un poco histriónico, bueno, diríamos que quiso tomar... Sobreactuado, que llaman. Sí, quiso tomar un protagonismo que no le correspondía. Y bueno, fue don Alfonso Senior, que era el presidente de la federación, hasta el vestuario, ya expulsado Pelé, a convencerlo para que volviera, porque pues 55,000 personas estaban furiosas en la tribuna. Se sentían defraudadas, estafadas, porque fueron a ver a Pelé y echaron a Pelé. ¿En qué minuto fue eso más o menos? Eso fue promediando el segundo tiempo, pero entonces la decisión fue meter a Omar Delgado, que era el bandera 1, el juez de Occidental, como central, y el Chato para la juez calle. Ni siquiera. No, para nada, fuera. Entonces eso salvó el partido y finalmente Pelé volvió a la cancha y terminó el juego. Darío, nos metimos con el fútbol. Es que hablar de fútbol con Darío es pucha, adentrarse y mil historias que queremos tocar rápidamente y va a ser muy difícil en tan poco tiempo hablar de eso. Necesitaríamos un documental. Pero bueno, entonces la pregunta era, ¿por qué el fútbol? O sea, ¿de dónde salió esas ganas del fútbol? Porque... Sí, en el barrio, en el parque, en la calle. San Isidro. En el barrio San Isidro. Localidad San Cristóbal. El tema, Zach, es que las calles de San Isidro eran muy empinadas. Entonces, jugar de cera a cera era muy bravo, porque la pelota rodaba. Entonces, buscamos una calle más planita y ahí armamos los dos. Un pequeño oasis. Sí, los dos arcos se armaban con los cuadernos porque veníamos de estudiar, entonces cuadernos acá un palo, cuadernos acá el otro palo y empezábamos a jugar ahí. Espero que doña Iris no vea esto y se sienta, porque era profesora. Claro, maestra de colegio. Yo venía dándole patadas a las piedras desde el colegio. O sea, mi vida transcurrió a través de la pelota y nosotros teníamos en casa
Paterna un garaje muy largo y eso yo lo volví a una cancha de fútbol. Después tuve la suerte de ser pues localizado por un profesor llamado Gonzalo Guzmán. Yo estaba jugando microfútbol ahí abajo del barrio. Yo jugaba 4 o 5 partidos durante el fin de semana, me pagaban por eso, entonces, y él me vio y me citó. Un emprendedor del fútbol. Él me citó a un chequeo que hacía Millonarios en la ciudad universitaria. Entonces, yo jugaba micro el domingo y el lunes fui a la prueba, pasé y ahí ya fue mi primer equipo en Liga de Bogotá, 5ª división de Millonarios. En resumidas cuentas, yo terminé siendo un jugador de 5ª. Pinto, Ujú. ¿estaba en Millonarios como técnico Sí. oficial o en la segunda? Es que Pinto era un estudiante de la Universidad Pedagógica de Preparación Física. El gran entrenador de Millonarios era, los mayores lo van a recordar, el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Imagínese, el técnico más ganador de la historia del fútbol colombiano. Imagínate, ganó con Millonarios 5 títulos y con América ganó 7. Y ganó 1 con Santa Fe. Es el técnico más ganador. No lo va a alcanzar nadie. Porque siempre se van, ¿no? El que sigue tiene 3 títulos. ¿De la Pava? O Jaime de la Pava con América. Sé de fútbol. Sí, bien. Ahora está Gamero, que ya fue campeón con Chico, con Millonarios. Tolima. Ah, no, con Tolima, con Millonarios, con Tolima. campeón sí de Copa. Ahora le falta la Liga. La liga. Bueno, está también Osorio, que fue campeón varias veces. Dos veces. El Chiqui, sí, Osorio fue campeón con Once Caldas y con Nacional. Chiqui García fue campeón con Millonarios, 87-88, con Tolima en 2003 y con América también. Es el que le sigue, 4 títulos. Darío, ¿qué faltó para llegar a jugar fútbol profesional? Porque Buena pregunta. la información que yo tengo es jugaba mucho, alguna vez lo alcancé a ver, pero sí, la pisabas bien, tenías claro, un 10 clásico, o sea, un 10 con ínfulas de 9. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no llegaste? Sí. ¿Cuál crees que fue la razón? Me la han hecho muchas veces y yo digo, la próxima respuesta seré más creativo para tratar de convencer. Pero en realidad es que en los equipos profesionales había 7 jugadores extranjeros en un momento determinado. Entonces, los 4 colombianos que llegaban, Peleándolos con el occidente de Colombia, con el occidente. Willington Ortiz, Ernesto Díaz, cracks, o sea, fuera de cualquier cálculo. Ernesto Díaz fue a jugar a Bélgica. Él fue el primer Sí. colombiano contratado por En el extranjero, pues en Europa. Standard Lieja de Bélgica. Fue el primer colombiano exportado en la época de los 70. Antes había ido a Europa, ¿no? Porque antes había ido el Caimán Sánchez a San Lorenzo de Almagro, había ido... Por aquí cerca del barrio. Sí, en el continente. Pero ya salir de afuera fue Ernesto Al viejo Díaz. continente fue Ernesto Díaz, sí, en el año 76. Entonces, resumiendo la disculpa por la cual no llegué a ser futbolista profesional, es que primero tuve una afección renal. De tanto jugar fútbol con guayos en el sí. pavimento. Sí, eso, También, dijo, ¿no? eso dijo un médico en esa época, pues. Y creo que puede ser cierto. Sí. Mi madre se asustó mucho y bueno, me tocó como dejar por un tiempo el fútbol, después volví, pero en realidad era muy difícil llegar. Yo creo que condiciones sí tenía para ver. Hoy Sería muy apetecido. no, Tenía estatura, tenía No, y sobre condiciones. todo que había en esa época Santa Fe Millonarios. Ahora tenemos Millonarios, Santa Fe, La Equidad, Fortaleza, Bogotá, Tigres. Solo en Bogotá, 6 Solo en clubes Bogotá. profesionales. Más las ligas casi que de segunda, pues tercera, es que eso suena Claro. feo, pero... En Liga jugué hasta el año 76. Uy, qué antiguo soy. Jugué con Millonarios y bueno, después vino mi enamoramiento, mi pasión por el periodismo. ¿Y cómo llega eso? Es que como era futbolista, iba al estadio, entonces yo miraba hacia la cancha a los futbolistas, pero giraba y miraba hacia las cabinas a los comunicadores. Y eran los mismos que hoy están. No, ya no, ya retiró. Hernán Peláez todavía está al aire. Ya se retiró Iván Mejía. Iván Pero estaba así, Iván dice William que... Minasco, Edgar Perea. Vinasco era locutor comercial, Perea estaba en Barranquilla, aquí estaba Pastor Londoño, Armando Moncada Campuzano, Carlos Julio Guzmán, Humberto Salcedo, ya fallecido, sí. Pero Jaime yo era... Ortiz Alvear estaba. Jaime Ortiz Alvear ya estaba en Bogotá, un genio Sí. total, tipo repentista. Él sí vivía prendido.
Y él decía que era su estado normal y de Yo tengo verdad un que- recuerdo muy chévere de él, es que llegó una vez al estadio y estaba con gripa, y entonces dice, que el muchacho tome guaro. Y yo le dije, ¿y sirve? No, pero se le olvida. Esa era la forma en que usted Sí. se le olvidara la gripa. Yo estaba Sí. con gripa y fiebre. Era- y él era decía que genial. había que tomar guaro para olvidarlo. Eh, con Edgar Perea tenían un pugilato permanentemente, entonces pues Peleaban, ¿no? Perea al aire le decía borracho y él decía, "Pero a mí se me pasa mañana". Pero los negros no. No, claro, un comentario de esos Hoy en día sería un acabose, Sería un acabose, pero en esa época así era la polémica en Caracol. Y entonces los veías a ellos como los próceres, pues Claro. los que estaban vigentes y Sí. decías, chévere, Sí. hablan de lo que me gusta. No, y a los 19 años ya yo estaba estudiando en el Colegio Superior de Telecomunicaciones y ya vino mi primera oportunidad. Eso también me fue ayudando a dejar el fútbol. Es decir, la práctica del fútbol, porque en el fútbol siempre he estado toda la vida. Y entonces ya vino mi primera transmisión, partido Colombia-Perú en el Campín. Ya ahí empecé a ser comentarista, una emisora aquí de... ¿Mariana? Sí, fue emisora Kennedy inicialmente y después pasé por todas las emisoras pequeñas que hay en Para los Bogotá. jóvenes que nos ven, había radio y era la sensación, ¿no? Yo creo que la radio era el medio más importante en aquella época. Sí, sí. Más que la televisión, ¿no? Pero lejos. Lejos. Porque la televisión no había entrado al fútbol todavía y la gente iba con su radiecito a seguir lo que decía el narrador y el comentarista. Y, por ejemplo, el narrador pedía el tiempo de juego con esos efectos que se estilan ahora y que hemos mutado, que hemos llevado, por ejemplo, hacia YouTube u otras plataformas. Y ese era como un indicador de quién era el Sintonía. dueño de la audiencia, exacto. Era fascinante la radio. La radio es el escenario y la imaginación. Entonces, quien no podía ir al estadio se imaginaba el partido a través del narrador y el comentarista. No, inclusive todavía funciona. O sea, los que todavía consumimos radio, yo hoy estoy trabajando, estoy moviéndome y no puedo ver Champions o no puedo ver un partido, yo escucho y uno de verdad todavía lo visualiza. Pero eso es para las generaciones que ya hacemos parte del ayer. Para ustedes los veteranos. Entonces, llegaste al periodismo. ¿Quién te dio esa gran oportunidad, Darío? Bueno, estaba yo en el colegio superior normal y llegó un compañero de ahí, Alberto Ávila, a decir que se necesitaba un comentarista para una emisora porque el que lo hacía... ¿Y por se- qué no un se narrador, enfermó. por ejemplo? ¿Por qué no? No, era un comentarista lo que necesitaban en ese Ah, ok. momento y mis compañeros me enseñaron a mí, porque unos eran locutores, otros eran periodistas de otros géneros, presentadores. Entonces, digamos que liderabas, o sea, se Sí. notaba que eras el estudioso, el Claro, juicioso. yo era el comentarista del salón. Entonces, inmediatamente mis compañeros me dijeron, Darío, y fui al Campín y desde ahí empezó la carrera. Estamos hablando de hace 44 años, 1979. Ahí tuve mi primera transmisión, siendo todavía yo un estudiante y, bueno, un aprendiz de la vida. Y de ahí ya vino un recorrido por varias emisoras en Bogotá, emisora Mariana, Punto 5, La Voz de la Víctor, que ya desapareció, no por mi culpa, pero desapareció. Y llegó un momento, Zach, en que dije, yo veía que los que estaban acá en Bogotá estaban muy consolidados. Un día vino Alfredo Castro, narrador de Caracol Cúcuta, a transmitir un partido de Santa Fe Cúcuta y no trajo el comentarista. Entonces, Quique Rivera, que era el locutor comercial de él, le dijo, Darío nos puede acompañar. Y me escucharon en Caracol y bueno, a los 2 meses me llamaron que si quería irme a trabajar a Cúcuta. Y yo dije, de una, y arranqué ahí. En Cúcuta ya Creo que, no sé si fue en Cúcuta o acá o en Ibagué o en Cali, pero te tocó, no, en Cali no, echar la hora al aire en la madrugada. Claro, Radio Reloj. En Radio Reloj son las 2:45 de la mañana. Había gente que hoy en Sí. día todo es inteligencia artificial y ya eso nadie se queda a esa hora en la radio, pero No, en esa no. época tocaba. Ahora está programado, la hora está ya... Ahora estamos muy preocupados los de la radio porque ya la inteligencia artificial... Y el podcast. No, pero digo, la inteligencia artificial suplanta a los locutores. Hace poco, Sí. un locutor denunció eso. Él se escuchó y dijo, soy yo. Tal vez sí. Y realmente ya no hay locutores de radio, ya... Todo está programado de forma digital y entonces hay menos fuentes de trabajo. Es Pero un sí, romántico usted de la radio. pero en esa época sí, había que
incrementar los ingresos porque lo que se ganaba como comentarista era muy poquito. 10.140 pesos era el salario mínimo y con eso había que los gastos, ya estaba casado, ya había nacido mi primer hijo. Oiga, uno se pone a escuchar, ¿no? Y con Darío nos podría dar un podcast de un documental, pero yo quiero preguntar, saliéndonos de lo típico de las entrevistas normales, pero por ejemplo, ¿qué se siente entrevistar a un crack, por ejemplo, como Maradona? Que eso te tocó en el Mundial del 86. Me tocó en el Mundial del 86 en Me México. imagino como guerreándola, pues, a lo guerrilla, Sí. colándose, pues, entre la gente, jugando al vivo. ¿Qué se siente tener un crack como eso? Fue mi primer Mundial y en consecuencia una oportunidad dorada. Yo iba como reportero con Caracol. Era la única cadena que transmitía los mundiales, era exclusivo, Caracol. Ujú. Después ya llegó RCN. Y bueno, por esas circunstancias me correspondió ir al Club América en Ciudad de México a cubrir la selección argentina. Mira que ahora que mencionaste a Jaime Ortiz, fue muy importante Jaime, porque era muy amigo del médico Vilardo. Vilardo había dirigido en Colombia, ¿sí? Claro, había dirigido Cali. a Deportivo Cali. Pues subcampeón de la Copa Libertadores en el año 78. Y Vilardo quería mucho a Jaime. Entonces, como yo llegaba con Jaime, tenía ingreso a la concentración en horarios que no necesariamente eran para todos los periodistas. Digamos, tenemos una zona mixta, ahí llegaba Canigia, llegaba Maradona, llegaba Valdano, Brown, Goicoechea, todos, atendiendo a los medios. Pero Goicoechea, y hasta el papá. luego. Sergio Goicoechea, el que jugó... El mismo sí, arquero, el sí, mismo sí, del 90. El arquero del Claro, 90, claro, sí. En el 86 fue... Suplente, no era. No, él llegó fue en el 90, en Sí, el llegó en 90, el 90. Goico fue en el 90, sí. Y bueno, entonces hay un momento en el que siempre yo tan futbolero, yo quería ver a Maradona lo que hacía y yo me quedé, cuando se fueron todos los periodistas, yo me quedé y después lo abordé a Diego, después de que lo vi haciendo sus genialidades con la pelota, porque él se quedaba después del entrenamiento a hacer malabares con el balón, impresionante. Y yo le dije que si me daba una nota y Diego me la dio Con grabadora de cassette. con grabadora de cassette, sí. Cuéntale a la gente que es un cassette. Un cassette es un dispositivo analógico con cinta dentro de una cajita mágica que reproduce a través de un motor de reproducción y que da para dar sonido. Uy, qué locura. Cinta magnetofónica. Sí, imagínate. Sí, cinta magnetofónica. Entonces, como te digo, es que podrían ser muchos temas, pero tener a un man de esos ahí es... ¿en qué momento no se sale el fan? No, yo iba era con la misión periodística. Y en ese mismo mundial te tocó Pelé. Claro, Pelé ya estaba retirado, iba patrocinado por Mastercard, que era la empresa que a él lo llevaba, e iba como comentarista de bandeirantes. O sea que Pelé. a ti no te tocó ver a Pelé jugar. No, o sea, en el lejano 70, que fue el primer mundial que vino a Colombia, claro. Sí lo vi, claro, yo tenía 10 años, saquen cuentas. Entonces, Pelé jugó en la fantástica selección con Carlos Alberto, con Clodovaldo, con Rivelino, Tostao, Jairzinho, que ha sido la mejor selección de todos los tiempos. Yo lo vi, claro. Ya en el 86, él se había retirado en Cosmos de Nueva York. ¿Más que la del 2002? Ronaldo, Romario, Sí, claro. Rivaldo, Esta Roberto fue la Carlos, mejor Cafú. selección. No. O sea, la del 2002 muy buena. Hubo una muy buena, la del 82 que dirigió. Ya no estaba Pelé. Ya no estaba Pelé. Ahí ya estaba Zico, que fue el sucesor de Pelé. Estaba Sócrates, que fue un médico que jugó muy bien al fútbol. O sea, era futbolista y médico, pero después terminó lamentablemente alcoholizado. Sí, y vino en ese mismo grupo Junior, era dirigida por Telesantana en el Mundial del 82 y era la sensación. Ese equipo jugaba muy parecido a lo del 70 y un poco guardadas las proporciones también a después Es que lo que vimos en el en 82. 2002 estaba Ronaldinho, Romario, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, Cafú. Yo creo que los dos mejores laterales de la historia, y ahorita no Sí, estarás porque voy a sí, preguntarte eso. sí. Lo único que tenía malo era el arquero. De resto, todo Era ese equipo- Tafarel, ¿no? Tafarel. Ujú. Es que ni- Había ido a Parma, no. Sí. Brasil no tuvo grandes arqueros. Hoy ya sí, hoy hay grandes porteros.
Pero esas tres selecciones, te digo, en el tiempo, cada una en su generación. Porque Argentina, aunque ha tenido figuras, siempre nunca ha sido tan contundente como ha sido Brasil muchas veces. No, pues es que son 5 títulos del mundo versus 2 que ahora obtuvo el segundo en Qatar, después de mucho tiempo. Pero sí, Brasil es la primera potencia del fútbol suramericano ¿Por qué y la crees primera que pasa potencia eso? del mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque es que en Brasil, si tú vas, por ejemplo, a Río de Janeiro, la gente está jugando en la playa a toda hora. ¿Sí? Entonces salen Comen, futbolistas. desayunan, almuerzan y cenan con fútbol. Uno va a Sao Paulo y la gente está jugando en todas Pero partes. yo creo también que eso va como, ya somos campeones, nos sentimos la verga, pues como decimos, ya, pues no, eso se transmite, Sí, ¿no? el ADN. El ADN, es como los Millonarios Nacional América. Sí. O sea, tú ya eras la verga, tú ya te sientes la verga. Estás Claro. en ese equipo y te sientes la mondad, como dicen. Neymar salió porque existieron Pelé, Zico, Junior y todos esos cracks. Ronaldinho, yo creo que Ronaldinho injustamente no entra en los podios de los mejores jugadores de la historia. ¿Será que no? Es que... ¿Por vago? No, Ronaldinho lo A que todo pasa... era con esa prejuzgadera también, es que el pobre... Claro. No, Ronaldinho tiene, yo Una creo, magia, la habilidad que pocos en el mundo. Sí, yo soy ronaldinista porque es un maestro, un mago de la pelota. Bueno, digo es, obviamente. Todavía lo es. Pero cuando fue futbolista del Fútbol Club Barcelona, cuando estuvo en el AC Milan, no, lo que hizo fue, de hecho, él es quien de alguna manera apadrina futbolísticamente a Messi. Él le pone la primera pelota de gol a Messi en el debut. Qué bonito eso, yo creo que es Messi. somos privilegiados de ver eso. ¿Cuál es el mejor jugador de la historia de verdad? O sea, No, Messi, para mí. Espérame. Pelé. Vamos a ponerlo. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, No. Pelé. Listo. Pelé, pero, es decir, también... Son 4 mundiales, pero no jugó en uno, ¿no? Sí, él arranca en el 58 en Suecia, es la revelación, 16 años y medio. Va a Chile 62 y le va muy bien. Es campeón del mundo en el 58, en el 62 y va al 66 y lo muelen a patadas, lo lesionan y ahí ya no puede jugar. Va al 70 y es la consagración, su tercera Copa del Mundo. El rey de... Los jóvenes ahora... Son muy mediáticos. No, acudan a YouTube, por ejemplo, y están a 4 letras de ver qué hizo Edson Arantes do Nascimento. La P, la E, la L y la E. Y ahí ven las maravillas. Sí, era otro tiempo, era otro balón, eran otras canchas. Pero más hijueputa todavía, porque es que era un balón pesado, era unos guayos de mierda. Hay una jugada de Pelé que la gente diagramó alguna vez digitalmente 3 sombreros antes de meter un gol. O sea, una cosa loca. Bueno, vámonos a la actualidad. Porque es que si habláramos de toda la carrera de Darío, bueno, se nos va largo el tiro. El fútbol de ahora versus el fútbol de antes. No, hoy está la tecnología al servicio de la pelota. ¿Le gusta el VAR? Me gusta el VAR, da justicia, indiscutiblemente. Maradona nunca hubiera sido campeón del mundo con el VAR. El gol con la mano obviamente no habría valido y con el riesgo de haber sido expulsado Diego Armando Maradona por esa jugada. Pero es que el VAR tiene una ventaja y es que como los árbitros han estado tan cuestionados y se equivocan tanto, el VAR les ha ayudado mucho a limpiar esa imagen. Y rápidamente con la tecnología VAR se le dice al árbitro no fue gol, o si fue gol, o estaba en posición fuera de juego y todo eso. ¿Cuántos títulos se hubieran perdido hubieran sido justos? Sí, por ejemplo, se habla mucho del Mundial del 66, de una jugada que perjudicó a Alemania, una pelota que no entró y lo dieron como gol de Inglaterra. Muchas cosas se hubieran decidido con el VAR. Yo creo que incluso el título de Argentina en ese Mundial del 86 con sido. VAR no hubiera sido. No hubiera sido. ¿Quién sabe si hubiera sido Inglaterra el campeón del mundo? ¿Por qué el ADN de Millonarios? ¿Por qué el ADN nacional? ¿Por qué el ADN de la América de Cali? Ya después encontramos a Junior, Santa Fe, Once Caldas. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué es lo grandioso? ¿Por qué siempre están ahí? ¿Por qué? Es que Millonarios tuvo un visionario, don Alfonso Senior, que trajo a Di Stéfano, Pedernera, Rossi.
Alfredo Di Stéfano creo que es uno de los jugadores más importantes de la historia, ¿no? Sí, es que Di Stéfano fue antes que Pelé. Él es de los años 50. Él viene a Bogotá porque hay una huelga de futbolistas en Argentina y resulta que don ¿Él Alfonso era Senior... francés o argentino? No, argentino. Argentino, lo que pasa es que Pero el Di jugó en el- Stéfano es de origen italiano y eso, pero de el origen apellido. Pero jugó en el Real, ¿no? Pero primero es Millonarios. Es que, claro, lo trae don Alfonso Senior por la huelga que hay en Argentina. Él le dice a la junta directiva, vale $4.000 traer a Di Stéfano y eso era una cantidad No, inverosímil. sí. Les dijo, con la primera taquilla lo pagamos. Y así fue, el Campín se llenó y un tipo visionario. Viaja a Millonarios a celebrar las bodas de oro de Real Madrid. Y Di Stéfano, obviamente, la figura, y de una vez vino la negociación. Don Alfonso era amigo de Santiago Bernabéu, Casi nada. a nombre de quien está el estadio. Presidente de entonces, eran muy, muy parceros. Y don Alfonso, aunque tenía la oferta del Barcelona, optó por su amigo y le dio la primera opción. Y ahí empezó la historia grande y la gloria de Alfredo Di Stéfano, que hasta antes de morir era presidente de honor de Real Madrid, la máxima figura por encima de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Zidane, de todos, es la máxima figura de la historia de Real Madrid. Ya que toca ese tema, ¿Cristiano o Messi? Messi. Pero siento que está siendo injusto, Darío, porque Messi es talento nato. El otro es un atleta entregado. Claro, es que yo lo primero que hice un fue... Rambo del fútbol. Yo lo primero que hice fue responder. Ahora lo argumento. Messi porque es genial, pero a Cristiano le reconozco su condición atlética, su capacidad para el trabajo, su espíritu ganador, su fútbol completo, le pega bien de derecha, de izquierda, es un gran cabeceador, es un saltador impresionante. Solamente Nesiri en la última Copa del Mundo lo superó, creo que saltando un 80 en una jugada. Porque es más grande también. No, y porque es más flexible, pero Cristiano es un jugador impresionante todavía. Yo siempre he dicho que los Ronaldos en la vida son más valiosos que los Messis, porque los Messis nacieron con esa mierda. Tienen esa vaina en el ADN y ya, soy yo. Pero Ronaldo se ha forjado a pulso. Se hizo. A punta de comer mierda Sí. y darle duro para llegar a donde está. ¿O no? Porque hay gente que nace y hay Sí, otra que se hace. Sí, sí. No, Cristiano tuvo muchas limitantes económicas. Su madre tuvo que bregar mucho con él, lavando ropa. Una mujer modesta que lo sacó adelante. Tiene un espejo en su padre y es que el padre de Cristiano Ronaldo... Alcohólico y... Sí, era alcohólico y él a través del espejo de su padre dijo, jamás me Voy a tomaré una ser copa así. de licor. Eso también habla de la fortaleza. La cultura que él tiene desde la alimentación, por ejemplo, cómo se cuida en todo, el hiperatleta que es, 38 años y parece que Y tuviera... se pegaba un par de siestas en el día para dormir, para Sí, para desarrollarse. descansar, para... El mejor jugador de todos los tiempos de Colombia. Willington Ortiz. Sí, es que Willington fue fenomenal. Mira, Zach, después llegó el Tino, el Tren, el Pibe, Falcao, James, pero los que no pudieron ver a Willington se perdieron a un futbolista fantástico. Entonces viene la pregunta fácil, ¿por qué no llegó a Europa? En esa época no era normal. No, es que a Willington lo quiso Barcelona, él me lo contó, Willington, pero en ese momento Y Barcelona... chiquitico, ¿no? Sí, 1,69. No era tan chiquito. Era 1,69 para el fútbol es... mide Messi después de que lo estiraron, ¿no? Porque a Messi le hicieron un tratamiento de crecimiento. Pero lo de Willington, una cosa fenomenal, un extremo derecho. Alguna vez lo escuché que era un Neymar, pero con más fortaleza. Sí. Un Neymar más completo, más frontal. Un jugadorazo era. El mejor jugador de Colombia entonces. En todos los tiempos, Willington. ¿El Pibe o James? ¿O Falcao? Yo di este podio hace poquito. Willington, Carlos Valderrama, el Pibe. Porque el Pibe fue el hombre que le dio el estilo al fútbol colombiano. Y ni siquiera era absolutamente... Obviamente era un jugador excepcional, pero no era como... simplemente sabía leer el partido. ¿No? Era el Sabía. cerebro del equipo, el que manejaba los tiempos, el que Y no fue buen manejaba técnico, la ¿no? pelota.
No, como técnico no. Y su carrera en Europa no fue tan brillante porque fue a Montpellier, que era un equipo mediano. Lo más de brillante fue la Francia. cogida de huevas. Michel, Eso fue lo más reconocido. Michel, el español. Pero para el fútbol colombiano era... No, era la insignia. El estilo, por eso te digo, él marcó el estilo. Toque, juego asociado, todo a través del pibe. Mi podio entonces, Willington, el pibe, yo meto a Falcao tercero y meto a James cuarto. Vámonos para allá. El 11 de la historia del fútbol colombiano. Uf, Metemos a... Yo le voy a dar 3 opciones de arquero que yo sé que A usted ver. las va a meter ahí, obviamente. Oscar Córdoba, René Higuita y yo metería a Pedro Antonio Sape. ¿Quién es titular ahí? Córdoba. Córdoba ganó más. Sape fue un legendario arquero muy bueno. Higuita, un genio del arco también, inventor del arquero líbero, pero Córdoba fue el más ganador y para mí el más completo. Yo cubría las prácticas del Cali y los veía a los tres, a Calero, Mondragón y Córdoba. El más genial era Calero, ya fallecido. Farid, obviamente un arquero muy seguro, pero Córdoba el más completo. Técnicamente era muy bueno, el saque de Córdoba era genial. La seguridad que transmitía, campeón mundial de clubes con Boca, campeón de la Copa América con Colombia en 2001, el más ganador, ese es mi arquero Oscar Córdoba. No es porque haya sido compañero mío en Fox Sports ni nada por el estilo, pero para mí fue el mejor. Y cuatro defensas. Claro. Dura, yo pongo... 4 defensas o 3 defensas y 5 volantes. Es que para que no se me quede un volante afuera, yo voy a jugar 3 con defensas. 3. Sí, yo voy a jugar con 3 porque es que será un desperdicio si no Por meto, derecha. ejemplo. No, si juego con 3 centrales, entonces yo pongo... Escobar o Yo pongo a Iván o Ramiro Córdoba. Central, Sí, lejos, sí. Sí, sí. Andrés Escobar, que es... lo va a meter de lateral. No, 3 centrales. Voy a jugar con 3 centrales. Ah, ok, Sí, ya. sí, que No va a ese- jugar ese- con carrileros. No. No porque Stopper que llamaban, ¿no? después que hablemos de los volantes te Ya, vas a dar ya, cuenta por qué. ya. Entonces, Iván Ramiro, Mario Yepes y yo pongo a uno de la vieja guardia, la Mosca Caicedo, Ni idea. jugadorazo ¿Dónde también. jugaban? Deportivo Cali. Ok. El médico Vilardo, campeón del mundo con la Argentina, En dijo, el 86, sí. el mejor zaguero de América. Wow. O sea, si lo dijo Vilardo, Ya, lo créale. mío no vale. Sí, Así pero... usara chinches, ¿no? Porque él usaba alfileres para darle los- Sí. bien torcidito, pero... El médico era tramposito. Sí, sí, sí. En un salto, Pecoso Castro, que fue jugador de él, aprendió a echarle Big Vaporú en los ojos al rival. ¿Sí? Y de pronto el centro delantero iba a saltar y el hombre le metía un alfiler y obviamente no saltaba. La gente no entendía por qué, no había VAR, entonces todo era permitido. Oye, y no, y ahora encuentre un alfiler en un campo de juego. No lo va a encontrar. No, no. 5 volantes, ¿cuáles Sí. son esos? Entonces, Leonel Álvarez de pronto está yo ahí, meto- Freddy Rincón, yo me met- voy anticipando. Yo meto a Leonel, a Rincón, al Pibe, meto a James y meto a Alfonso Cañón, que Y fue Redín, el mejor 10. No le... y Guarán. No, Iguarán Ah, era no, estaba atacante. Meto al maestro Alfonso Cañón porque fue el mejor jugador bogotano de la historia. Estuvo en selección, un genio. Hagan de cuenta un Andrés Iniesta, un Xavi, Wow. jugador de ese nivel. Genial, Que está genial. como en el 11 de la historia, ¿no? Sí, sí, para mí está en el 11 de la historia, habiendo jugadores muy buenos de Muy esa buenos, época sí, como no, ahorita Alejandro vamos para Brand, allá, ahorita vamos para allá. Diego Maña, bueno, en fin. Entonces, llevamos 3 zagueros, 5 volantes, ¿sí? Y hay que meter 2 delanteros, en consecuencia. Qué difícil. Willington, sí o sí, ¿Y Falcao? y Falcao. Y Faustino en la banca. Es que ese es el lío de estas preguntas, Es el que lío. se quedan afuera muchos. Se quedan afuera muchos. Sí. El 11 de la historia del fútbol mundial. Del fútbol del mundo. ¿La Yo- araña? Yo creo que, no, Yacine, pues era un gran arquero. Uy, este alemán. Neuer. Neuer. Sí, Neuer puede ser, sí. A mí me gustó mucho lo que hizo Casillas en Iker. España, Iker Casillas. Cafú, indiscutiblemente. Por Sí. derecha. No, y Roberto Carlos por Izquierda. O sea, sí, 2 laterales sí. brasileños. Y yo meto a estos 2 zagueros centrales. O sea, va a meter 4 Sí, defensas. ahí sí va a meter Ahí cuatro. sí, porque son Sí, sí, son de afuera. atacantes. El Kaiser Franz Beckenbauer, Frank Beckenbauer. capitán de Alemania en el Mundial del 74. Y un crack. Maldini.
No, Maldini era el lateral, Ah, ok. pero el Ah, bueno. zaguero central, ¿Era? que Italiano, era, entonces. sí, italiano, que era compañero de Costa Curta. Ya me va a venir el apellido. Si quiere pasamos a la mitad de la cancha. Por favor. Sí. Yo creo que hay que meter a un solo volante experto en marca. No, experto en marca. O sea, un 5. ¿Iniesta? No, Iniesta No. era creador. Hoy yo meto a Casemiro. ¿Sí? Es que Casemiro es un jugadorazo. ¿Pues de la historia? Es que en una selección donde hay tanto genio hay que llevar a un obrero para que ayude a marcar, Está habiendo muchos, ¿no? Después, obviamente, Pelé. Yo meto a Messi, Ronaldinho, Maradona Messi y Maradona. ¿Y Cristiano lo sienta? No, es que Cristiano está arriba. Ah, el punta. Sí, El último. el goleador, sí. Oiga, y yo creo que habría que meter uno de esta época. Un Haaland. Habría que Uy, un meter Haaland. un Mbappé. Ni siquiera en esta selección cabe Neymar. No. Entonces, no, lo que nos faltan son jugadores. Tocaría Digo, armar dos sí, selecciones. Y el técnico sería el inglés, del Manchester. Sir Alex Ferguson, sí, es un tipo que ¿O marcó quién es leyenda. el mejor técnico de la historia del fútbol hasta ahora? Hay varios, pero Winnie, el español. hoy Guardiola, Guardiola. sí. Guardiola es un tipo que evolucionó, aprendió mucho de Cruyff. Uy, no metimos a Cruyff en este equipo, qué vergüenza. Pues que son 11 No, nada más. Cruyff. Un careverga de los medios de comunicación. Ay, echémonos al agua, que ya que. O sea, que con que el que no hayas podido. Tú tuviste tu problema con Iván Mejía, tú tuviste No, tu pero problema. fíjate que Ya después bien. el gordo bien. El gordo me procesó ante la fiscalía porque yo dije que la antena parabólica con la que él veía fútbol se le había regalado el mexicano. El mexicano que fue pues un gran narcotraficante y fue el dueño de Millonarios. Entonces el gordo me denunció, yo fui con el abogado, pero yo dije eso en Todelar. Él trabajaba en Colmundo. Y entonces la fiscal me dijo, haga una rectificación al aire y tal. Y yo fui, rectifiqué, no hubo ningún problema. Y al poco tiempo, Iván, bueno, pasados los años cuando se abrió el canal Win Sports, a Iván le preguntaron por un comentarista que Y había él que dijo, llevar. Y él me sugirió. objetivo, Sí, no bien, amigable, pero bien, objetivo. sí. No terminamos de amigos, pero... se El mejor superó. narrador de toda la historia del fútbol colombiano. Pastor Londoño Pasos. Uf. Describía en el Campín que no era necesario ir porque él le dibujaba le con dibujaba palabras con del las estadio a uno al oído. Y comentarista si no fuera Darío Ángel Rodríguez. Hernán Peláez. Sí. Fácil. Y tienen afinidad, ¿no? Los he visto, Sí. los vi Sí. juntos haciendo programas y chévere. Mira, yo fui asistente de Hernán, hacía producción, yo hacía las llamadas de los entrevistados, después fui comentarista, después nos encontramos en Fox Sports y siempre yo lo admiré mucho como conductor de programas. Luego, para mí era todo un privilegio estar conduciendo un programa con Hernán Peláez a mi derecha como panelista. Yo sentía que se habían invertido los roles injustamente, pero era que a él no le gustaba que lo alambraran. El audifonito ese que nos ponen en televisión, a él no le gustaba eso. Retorno. Que... Conducí vos, me decía. Y se fue para Italia, que allá vive su hija, y él hacía La Última Palabra, que es un programa Ujú. como este, de conversación, de fútbol y tal, La Última Palabra, un programa muy famoso en Fox, y él sugirió que yo lo reemplazara. Entonces, todo el respeto, toda la admiración y toda la gratitud con el doctor Peláez. Madre. Un presidente de Colombia. Yo tengo un gran recuerdo de Carlos Lleras Restrepo, pues está muy lejos en el tiempo, pero... Era un familiar lejano tuyo. No, lo que pasa es que Alberto Lleras era como un tío de mi padre en segundo grado y tal, pero pues tampoco voy a decir que yo... que Básicamente un delfín. Ya, lo admiré mucho porque era un cerebro, pero era Carlos Lleras Restrepo, por ahí en el año 68. El hombre que mandó a guardar el país, en un toque de queda. Dijo todo el mundo a la casa y todo el mundo para la casa. Y el fútbol servía de tanto que él dijo, pongamos partidos en la televisión. Un libro. Varios, muchos. No, uno. Pero entonces voy a dar uno. Lo estoy leyendo ahora, que es
El entrenamiento de la fuerza mental. Wow. Ese es extraordinario. No eres de televisión, pero una novela, por ejemplo. Betty la Fea o Pedro el Escamoso. Una muchacha italiana viene a casarse en época de la televisión blanco y negro. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Una muchacha italiana viene No a casarse. jodas. Una canción. Conciencia, de Santa Rosa. Ah, Conciencia de Santa Rosa. O sea, la salsa predomina ahí. Sí. ¿Un jugador de fútbol, Pelé? Sí, Pelé, Wellington, Cañón, James. Yo aprecio mucho a James, yo valoro mucho. Es que James fue el mejor futbolista colombiano en la historia de los mundiales. Sí. Ganó un Puskás, hizo 5 goles en un mundial. ¿Cómo no lo vamos a mencionar con respeto a James? Necesitamos otro podcast. Gracias, papá. Con mucho gusto. Darío digo. Ángel Rodríguez, yo soy Darío Ángel Rodríguez II. Muchas gracias. Oiga, follow the leader. Gente que tiene en el ADN algo diferente, líderes exitosos, profesionales y que se destacan. Muchas gracias por venir. Nos debemos un segundo podcast y todo un documental. Muchas gracias. Oiga, compartan contenido de valor. Es que ustedes a toda hora viendo pendejas, haciendo pendejadas en redes sociales y chistes pendejos. Estas cosas construyen. Compartan, por favor. Gracias.